Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jake. Estamos contentos de que estén con nosotros. Estoy muy animado de comenzar este año y que empecemos este libro de los Hechos, este libro, la historia de la iglesia primitiva, que nos ayuda a hablar de quiénes somos hoy como iglesia. La semana pasada tuvimos nuestro domingo de visión, lo que mi esposa reveló, lo que es justamente esta palabra revelada, que la palabra es el reino. Este libro que vamos a hablar es el libro de los Hechos, es dos partes. Y la primera parte es, fue escrita por Lucas. Esa escritura fue la escritura del mismo Evangelio de Lucas. Y Lucas escribió la segunda parte, que es los Hechos de los Apóstoles, hablando del ministerio, muerte, resurrección de Jesús. Y lo hizo haciendo un viaje de investigación para obtener relatos de testigos para hablar todo lo que sucedió en este tiempo. Y en Lucas primero habla justamente los demás, aparte de los demás evangelios de Mateo, de Marcos, de Juan. Dice, habiendo investigado cuidadosamente todo desde el principio, también he decidido escribir un relato preciso para ti, el muy honorable. Ese de honorable era un título tal vez, honorable Teófilo, que significa amado por Dios. Puede ser que era un nombre que se le daba. A ti, honorable Teófilo, le dice, para que puedas estar seguro de la verdad de todo lo que te enseñaron. Así que escribió toda la historia del Evangelio, todo lo que sucedió en el Evangelio de Lucas. Y luego Lucas, como uno de los primeros creyentes en Jesús y compañero de viaje de Pablo que escribió todas las cartas, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Y Lucas sintió que tenía que escribir esta historia y quería que Teófilo también supiera eso. So, continúa desde su evangelio. Después de esa parte, la segunda parte, le narra a Teófilo y dice, ya en el libro de los Hechos, en mi primer libro te conté, Teófilo, en el evangelio, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar a sus apóstoles instrucciones a través del Espíritu Santo, y se les apareció por 40 días después de sufrir y morir. Y comió con ellos y les enseñó que estaba vivo. Vivía con ellos, se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto dice en Hechos 1:1-3. Ahora, nuestra palabra es reino. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos la extensión de lo que comenzó justamente allí en el libro de los Hechos, acerca del reino de Dios, de los evangelios, de las nuevas de Jesucristo. Se trata del evangelio, del reino sobre todo, por encima de todo. Y antes de que Jesús ascendiera, como acabamos de leer, les dijo a sus discípulos que se fueran a Jerusalén y que esperaran acerca del Espíritu Santo. Y los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo Jesús? ¿Cuándo ha llegado el momento de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y estos apóstoles, que por 3 años escuchando a Jesús hablando del reino de Dios que ya está en este momento en el presente, después de verlo sacrificar su vida por ellos, después de que volvió a la vida revelando su cuerpo resucitado varias veces a ellos por esos 40 días, todavía en sus mentes limitadas decían, podemos conquistar Roma, podemos conquistar nuestro reino. Ahí estaba su mentalidad. Israel por encima de todo, no reino por encima de todo. Pensaban más en ellos, se enfocaban en sí mismos
Y esa es una lucha en este país. Nosotros muchas veces decimos Estados Unidos por encima de todo, en vez de el reino por encima de todo. El reino de Dios es un reino al revés. El reino reina en un trono dominando y conquistando a los enemigos, sino más bien reina en sacrificio y servicio y amor por nuestros enemigos. Y el concepto de que el reino de Dios es ahora, de lo que hablamos un poquito la semana pasada, es que vivimos en un reino de Dios que un día Jesús regresará y traerá un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo cielo. Y vamos a hablar a final de este año 2022, terminaremos con el libro de Apocalipsis y hablaremos más de ello. Pero ese día vendrá. Jesús le responde cuando le preguntan que si el reino. Y dice, hey, ustedes no tienen que hacer esa pregunta de cuándo el reino se va a establecer. Solo el Padre tiene la potestad de saber. Dice, pero lo importante es mantener el reino por encima de todo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y estas preguntas del reino, o qué haremos como nación de Israel, no es lo importante ahorita. Lo importante es el reino de Dios, el testimonio, las buenas nuevas. Y harán esto por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo morará sobre ustedes. Y en el versículo 4 les dice de que, como les había dicho, y les recuerda que Juan bautizó con agua, pero que Él vendrá a bautizar con el Espíritu Santo. Y dice, ustedes serán mis testigos, y yo estaré con ustedes hasta el final. Y en ese momento Jesús asciende a las nubes, y las gentes se quedan viendo a las nubes, viéndolo subir. Y se va al cielo en las nubes. Y ellos se quedan ahí sentados, parados, viendo las nubes. Y se les aparecieron dos seres angelicales. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué están viendo a los cielos? Y ellos se ven ahí como bobos viendo al cielo. Y dicen, ¿qué hacen? Jesús ha sido quitado de ustedes al cielo, pero algún día regresará del cielo de la misma forma que lo vieron irse. Y estos seres angelicales estaban recordándoles. Jesús les dijo, ¿no se acuerdan? ¿Por qué ven a las nubes? Eso no es lo que tienen que hacer. Cuando Él regresa, fíjense lo que dice en Lucas, cuando habla del tiempos últimos, que habrá señales extrañas, sol, la luna, estrellas, y todo en la tierra estará en agitación. Los mares rugen, habrá mareas extrañas. La gente se aterrorizará. Y entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria. Entonces, cuando todo esto ocurra, vean hacia arriba, porque la salvación está entonces. Pero no ven ahorita hacia arriba. No, ahorita no. Entonces, cuando bajes y vean, ¿estaremos ya ahora? Ya está aquí. Debemos estar listos. De que debemos estar listos nosotros mismos. Esa pregunta es para nosotros. Debemos estar preparados porque ese día, pero por ahora tenemos un trabajo. Y la iglesia de hoy tiene el mismo trabajo que la iglesia primitiva tenía. Y eso es que seamos testigos hasta los confines de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, todo alrededor del mundo. Que seamos testigos. Todas las regiones alrededor de Israel, todo el mundo. Es lo que hacemos como iglesia nosotros. Seguimos plantando iglesias. De esta iglesia seguiremos plantando iglesias, porque es la mejor forma del evangelismo. Y seguiremos plantando iglesias. En nuestro movimiento cuadrangular queremos enviar 1000 misioneros y en los próximos años. Y muchos dicen hay que hacerlo en un año. Este año.
Y a mí me dijeron que reclutara misioneros. Así es que los voy a registrar a todos ustedes para que se vayan de misioneros. Porque todos debemos ser parte de esto, de este llamado. Todos somos parte de ese llamado. Pero necesitamos ayuda. Es la única forma que podemos ser testigos efectivos. Pero veamos cómo funciona el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos es donde explica. Ahí se empieza un poquito raro, un poquito. En Hechos 2, ven como en el primer capítulo, Judas, que fue el que traicionó a Jesús, fue reemplazado por que él se ahorcó después de haber traicionado al Señor, ya que el Señor fue crucificado. Y lo reemplazaron por un nuevo apóstol llamado Matías. Y había 120 de ellos, estaban esperando lo que Jesús les dijo que esperaran. Y en el capítulo 2 dice que todos estaban reunidos en un lugar. Si ustedes están relacionados con lo que significa el Pentecostés, es de que el poder del Espíritu Santo cae, y el día de Pentecostés es un día festivo en la cristiandad, pero en ese entonces existía ya ese día de celebraban las cosechas y venía gente de todo el mundo a Jerusalén para celebrar esto junto con la ley de Moisés. Y ocurrió. El Pentecostés era celebración de las cosechas, todo eso. Y muchos que estaban en ese lugar, estos apóstoles que estaban reunidos, y ¿qué fue lo que pasó en el versículo 2? De repente dice, hubo un sonido del cielo, como el rugido de una poderosa tormenta, que llenó el lugar y todos empezaron a hablar en lenguas. Y se llenó la casa. Se llenó la casa de ese ruido. Y las lenguas los envolvieron y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Porque el Espíritu Santo les dio la habilidad. Ese Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ese bautismo del Espíritu Santo del que Jesús les habló aún pasa y ocurre el día de hoy. Aún hay gente que se llenan con esos dones. Cuando yo tenía 18 años, dice el pastor, yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, pero estaba con mi papá, mi hermana a Israel. Primera vez que fui a Israel y estaba en Jerusalén en una convención de la iglesia cuadrangular. Y en la mañana, en el servicio de adoración, mi papá y mi hermana estaban aún durmiendo un poco y dije, yo sí voy a ir. Y fui al auditorio y estando ahí, estaba en el balcón del auditorio y era el único que estaba ahí. Estaba adorando al Señor, orando. Y de repente el Espíritu Santo corrió sobre mí y comencé a llorar y a hablar en lenguas. Y fue entero y hablé en lenguas y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Y estaba llorando, estaba hablando en lenguas por 20 minutos. Y Dios estaba haciendo algo, cambiando mi vida a la edad de 18 años. Y este momento me dio a entender que yo tenía que ser testigo y era para mí. Y cambió todo para mí. Dios me estaba sacudiendo, había movido algo en mí. Y empecé a vivir este momento. Dios estaba cambiando mi vida a los 18 años. Hablar en lenguas no siempre es el mejor enfoque para comunicar la verdad de Jesús a la gente. Pablo habla de esto en Corintios. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras inteligibles que se entiendan en vez de 10,000 palabras en una lengua desconocida. Yo hablo en lenguas casi diario, cuando oro, pero cuando predico, hablo en inglés. Ojalá pudiera hablar español, pero allá tengo a Juven que me ayuda, dice.
Pero he orado por tantas gentes que reciben el don del Espíritu Santo. Hay gente aquí que han recibido ese don del Espíritu Santo. En nuestros grupos de oración, de grupos de estudios, muchos dijeron, queremos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y puse manos sobre uno y una persona a un lado empezó a hablar en lenguas. Y dije, aunque estaba orando por uno, otro empezó a hablar en lenguas. Y luego dije, nunca había hecho eso. Y luego él estaba orando por una persona y otro empezó a recibir el don de hablar en lenguas. Eso es algo raro, pero no. El don del Espíritu Santo piensa que es algo raro, pero no es raro, es un poder sobrenatural de Dios que ocurre, que nos da estos dones, Dios, para movernos. Y fue algo grande, maravilloso. Pasan cosas maravillosas con esto. Y después de este momento, regresamos al texto cuando ya los apóstoles están hablando en lenguas. Y dice que toda la gente, todos los judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, al escuchar ese ruido tremendo de ese viento que entró a la casa, corrieron y se sorprendieron de que la gente estaba hablando en diferentes idiomas y estaban completamente asombrados. ¿Cómo puede ser si estos son de Galilea? Y sin embargo los escuchamos hablar en nuestros idiomas. El Espíritu Santo les dio ese don en ese momento para compartir la verdad del Evangelio en todos los idiomas en Jerusalén, de todas las personas que estaban ahí. Y en el versículo nuevo dicen, aquí estamos, partos, medos, elamitas, partes de Mesopotamia, que ahora es Irak, Judea, que es Israel, y Capodacia, Panto, que es parte de Turquía, Panfilia, Turquía también, Egipto y áreas de Libia, alrededor de Cirene, norte de África y Roma y árabes, y todos escuchamos a estas personas hablar, estos galileos, en nuestros idiomas de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Todos los escuchaban en sus idiomas. ¿Qué es esto? El Evangelio es para todos. El reino de Dios es para todos los que creen en Jesús, no importa de dónde sean. Y dice que algunos estaban tan perplejos. ¿Qué hacemos? Estamos aquí para celebrar Pentecostés, pero estas personas están diciendo que el Mesías ha venido y que ha muerto por nosotros y que debemos creer y seguirlo. Murió y tenemos que seguir lo que nos trae libertad y que todo eso. ¿Qué hacemos con esto? Pero otra gente dice, con desdén, no les hagan caso, dice. Es un grupo de borrachos. No pongan atención, pero Pedro salió y proclamó audazmente, y esta es otra señal del bautismo del Espíritu Santo, porque recuerden que Pedro apenas hacía 10 días había negado de conocer a Jesús para que no lo mataran, pero aquí 10 días después, ya cuando recibió el Espíritu Santo de una forma valiente, con audacia, habla del Espíritu Santo y habla de la verdad de Jesús. Esa audacia del Evangelio de Jesús, lleno con el Espíritu Santo, y grita a la gente y les dice, escuchen atentamente, Israel. Compañeros judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes piensan. Son las 9 de la mañana apenas, dice. Es lo que dice el texto. Lo que ven fue predicho ya por el profeta Joel, cuando dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todas las personas, sus hijos, hijas, y profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus viejos soñarán sueños. Y esos días yo derramaré mi espíritu, dice, incluso sobre mis siervos, y hombres y mujeres profetizarán. Y de arriba habrá señales en la tierra, y habrá sangre y fuego y nubes de humo. Pero todos
Los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Israel, escucha, respondió Pedro, perdón. Habrá señales, porque Dios sabía lo que sucedería y Él estableció ese plan con la ayuda de gentiles sin ley. Pero ustedes lo crucificaron, pero Dios lo libertó y Él resucitó. Y el rey David dijo esto, está diciendo Pedro a los judíos. El rey David era un personaje querido por los judíos, entonces dice, esto fue lo que dijo David. David dijo, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está a mi lado. Mi cuerpo descansa en la esperanza, porque no dejarás mi alma entre los difuntos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba, y me llenarás de la alegría de tu presencia. Y Pedro les dice, hermanos, piensen en esto. El patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió y fue enterrado y su tumba todavía está aquí. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido con un juramento que uno de los propios descendientes de él, de David, se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablando de la resurrección del Mesías. Él estaba diciendo que Dios no lo dejaría y que lo levantaría de la muerte. Porque Jesús resucitó y fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y Él envió el Espíritu Santo para que derramara sobre nosotros, tal como ustedes ven y oyen hoy. Porque David mismo nunca ascendió al cielo, sin embargo digo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor, para que todos en Israel sepan con certeza que en Dios ha hecho de este Jesús a quien crucificaron ustedes para que sea a la vez Señor y Mesías. Y esas son las palabras de Pedro. Y tal vez usted sienta eso al escuchar esas palabras que atraviesa su corazón. Y le preguntaron a Pedro, ¿y qué hacemos? Y Pedro dice, pues aquí está el mensaje de salvación. Arrepiéntanse de los pecados, vuélvanse a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes, no para todos, para sus hijos, hijas y para todos, aún en Yakima. Eso lo agregó él, dice al texto ahí. Todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. ¿Usted ha respondido a esto? ¿Ha respondido a este mensaje de salvación que Pedro acaba de comunicar? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto a Dios? ¿Ha sido bautizado en el nombre de Jesús y ha recibido el don del Espíritu Santo y ha recibido esa promesa del Espíritu Santo? Porque no solamente para ellos, sino para usted, para mí. Los dones del Espíritu Santo son para usted. El hablar en lenguas es para usted, como fue para ellos, como fue para mí, dice el pastor. ¿Ha respondido? Parte de nuestra realidad como creyentes es de que esta parte de la cristiandad, de que tal vez hay muchos que nunca han dado su vida a Jesús y se intrigan por lo que significa eso. Y de a veces ya usted dio su vida a Cristo y dice, bueno, yo ya lo hago, pero ¿qué es esto? O tal vez usted está experimentando esa valentía de tener el Espíritu Santo y viviéndolo plenamente, justamente. No importa en dónde nos encontremos, medios tibios, completamente entregados o completamente fríos. Pero Jesús nos quiere a todos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos o dónde estamos en este proceso? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias lo que has hecho por nosotros hoy, Señor. Te
Damos gracias que te has humillado por nosotros, Señor, que sacrificaste tu vida, Señor, para poder tener esta promesa de vida eterna. Y tú quieres que seamos tus testigos, Señor, y tú enviaste tu Espíritu Santo para darnos ese poder, esa valentía, para ser testigos tuyos, Señor. Oramos, Señor, que nos sacudas y que muevas algo dentro de nosotros, ese deseo de ser testigos tuyos, Señor. Y no importa dónde estemos, Señor, que reconozcamos nuestro llamado de ser testigos para ti y que recibamos ese Espíritu Santo. Llénanos con ese Espíritu Santo, Señor. Si usted se encuentra aquí y jamás ha dado su vida a Jesús y quiere dar ese primer paso y diga, yo reconozco que Jesús es el Mesías y que necesito decir sí al Señor y quiero ser lleno del Espíritu Santo y nunca ha dicho sí a Jesús, tal vez hoy es el día de hacer esa decisión. Si usted, esa persona, simplemente levante su mano y diga, yo entrego mi vida a Jesús. ¿Alguien? Para el resto de nosotros, hablando parte de nuestra realidad, estamos en este proceso y necesitamos un avivamiento de que Dios, oro para que Dios continúe sacudiendo algo, que sintamos ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. El próximo verso después de eso, en el versículo 40, dice que Pedro continuó predicando durante mucho tiempo. Voy a empezar, dice, a contar el tiempo. Estoy bromeando, dice el pastor. Y fuertemente urgió a sus creyentes que se salvaran de esta generación torcida. Este es el mensaje para este reino 2022. Sálvense de esta generación torcida, de esta generación malvada. Este es el mensaje de todas las cosas que parecen importantes para el mundo, para esta generación, no son importantes para Dios. Sálvense y pongamos al reino por encima de todo. Porque todos aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y 3,000 se agregaron a la iglesia. Había 120 en el aposento alto, pero 3,000 se entregaron. Y Dios está aún haciendo eso hoy. Estamos en medio de este avivamiento. Vamos a entrar a un momento de alabanza y va a haber un momento de respuesta. Si usted está aquí y nunca ha sido bautizado, también tenemos ahí un registro para los que quieran bautizarse. Si usted quiere bautizarse, responda y lo registraremos para bautizarlo y lo programaremos. Pero lo que quiero enfatizar es que esta área aquí al frente del altar es para usted. Y si jamás ha recibido el Espíritu Santo, ese bautismo, y quiere usted ser lleno por el poder del Espíritu Santo, Dios quiere llenarte de eso. Dios quiere darte dones. Tal vez usted hable en lenguas. Tal vez camine en esa valentía y que diga, quiero comentar a todo el mundo lo que me pasa. Los que gusten, pasen al frente. No voy a orar por todos individualmente, pero es algo personal entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Entremos a este momento de alabanza y el altar está abierto. Dios les bendiga. Amén, amén, amén.